Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en esta ya tercera semana de Cuaresma, en este precioso tercer viernes de la Cuaresma del año 2023. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Y aquí seguimos, en el Mozart, porque Dani ya nos ha dejado las habitaciones para dormir, que son comodísimas, maravillosamente equipadas, y también nos ha dado la llave de la cafetería. Vamos, que estamos en casa, que es la vuestra, queridos amigos. El Hotel Cofrade de Valladolid, mejor que el Hotel California de los Eagles. Bromas aparte, gracias como siempre, Dani, y a tu extraordinario equipo. Tercera semana de Cuaresma, cada vez quedan menos días para el Viernes de Dolores. La ciudad y los templos se engalanan en triduos, quinarios y novenas. Huele incienso. Las bandas de música ultimando ensayos y ya nos estamos poniendo nerviosos, contentos y con unas ganas de procesionar enormes. Pero antes de presentar a nuestro hermano mayor, os invito a que cantemos o recitemos a coro la seña de identidad de Hermanos Cofrades. Y no es otra cosa que lo que pronunció Marcelo González en 1955 en su hermoso pregón. Venga, todos a la vez, animaos. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa, ¿no? No es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido. Qué bien se lo saben todos nuestros oyentes, ¿has visto? Y los que están aquí en el Hotel Mozart, viéndonos en directo también. Lo que pasa es que no se atreven todavía a recitarlo con nosotros a coro, pero bueno, si es que no se nos debería olvidar esta antológica frase. Nos la tenemos que grabar a fuego, Roberto. Pues sí, saludos, buenos días amigos y hermanos cofrades. Frase antológica, sin duda, frase para que nos demos cuenta de lo importante que es nuestra Semana Santa y frase que nos invita a esforzarnos, a trabajar por ella, a seguir recordando que cofradías, cofrades y la ciudad entera tienen que ir de la mano para que esta tradición no se pierda jamás. Miguel Ángel Alonso Crucito, saludos y bienvenido. Habrás notado que las iglesias, los templos, son un hervidero de actividad durante toda esta Cuaresma. ¿Cómo te gusta ir de templo en templo a ver cuál es el incienso y el romero que más te gusta para traérselo luego a los oyentes de Hermanos Cofrades? Buenos días, tengan vuesas mercedes. Pues sí, inmersos como estamos en pleno tiempo cuaresmal, un tiempo recio y fuerte, como le calificó un ilustre orador sagrado ya desaparecido. Los cultos de las cofradías se suceden sin solución de continuidad, venerando a sus sagrados titulares. Actos y cultos que servirán como preparación para desgranar por nuestras calles ese testimonio de fe tan necesario hoy día, constituyendo al tiempo el alimento necesario para conseguir que la de este año sea la Semana Santa de la recuperación, una recuperación interna y externa. Y antes de que se me olvide, os recuerdo cómo podéis poneros en contacto con nosotros. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Buscáis Hermanos Cofrades y nos encontráis. Y en nuestro correo electrónico, hermanoscofradesvalladolid@gmail.com. Y podéis escucharnos en todas las aplicaciones de audio. iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, Amazon Music, bueno, etcétera. Una barbaridad de ellas. No dejéis de suscribiros a nuestro podcast, queridos amigos. Roberto, de la cofradía con la que hablamos hoy tengo unos recuerdos imborrables desde que éramos niños. En nuestro balcón de San Martín oíamos tambores y cornetas y ya sabíamos que eran ellos. Íbamos corriendo para verlos. Y había un personaje, cuyo nombre no recuerdo, que era el que tocaba el bombo, que todavía lo toca después de muchísimos años. Efectivamente, sí, ahora nuestros amigos a lo mejor nos desvelan el nombre. Yo no me acuerdo del nombre, pero sí es verdad. Lleva muchos años en la cofradía. Tocando el bombo, o sea que es todo un personaje ilustre dentro de la cofradía de la Sagrada Cena. Y ahí estábamos, efectivamente, en el balcón de nuestra calle de San Martín, para ver el Jueves Santo o pasar a la cofradía de la Cena allá a altas horas de la noche después de acabar la de la Piedad. Así que nada, qué tiempos aquellos y cuánto ha llovido. Pero en fin, que hoy para hablar con nuestros hermanos de esta hermandad penitencial tenemos el gusto y el placer de presentaros a don Carlos Sanz Maduelo, presidente de la cofradía. Buenos días y sé bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, buenos días
y bueno, esperemos que pasar un buen rato y que los que puedan escuchar este podcast pues queden satisfechos y nos conozcan un poquito más también a la Cofradía de la Sagrada Cena. Desde luego que sí. Y también está con nosotros Juan Diego Espinosa de los Monteros, vicepresidente de la misma, así que nada, también sé bienvenido a nuestro programa. Juan Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias por invitarnos y esperemos que guste y que nos conozcan un poquito más. Bueno, pues nada, queridos amigos, Carlos, Juan Diego, lo que dice Roberto, bienvenidos, poneos cómodos, estad tranquilos, vamos a disfrutar, a hablar de vuestra cofradía, de la Semana Santa y vamos a pasar un rato muy, muy agradable, a pasar un rato cofrade estupendo. Ya sabéis, queridos amigos, que si no pregonamos, pues en este programa no sería Hermanos Cofrades. Por eso hoy os acercamos el que pronunció en 1959 don Francisco Mendizábal. Pero antes de citaros pasajes de este pregón, permitidnos unos datos biográficos de don Francisco que creemos son muy interesantes. Roberto. Pues sí, don Francisco Mendizábal nació en la localidad de Albalate de Zorita, en la provincia de Guadalajara, un 27 de agosto del año 1885. Era hijo de un trabajador del Congreso de los Diputados, por eso cursó estudios de Historia en la Universidad Central de Madrid, donde realizó una soberbia tesis doctoral sobre la Real Chancillería de Valladolid, por la que obtuvo un premio extraordinario. Fue cronista oficial de Valladolid desde el año 1920 y durante 47 años director del archivo de la mencionada Real Chancillería, ordenando y catalogando junto con Alfredo Basanta la riquísima colección de documentos, legajos y archivos históricos de gran relevancia en la historia de Castilla. Fue miembro también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en el año 1928 y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid en el año 1959. En 1960 es elegido miembro de la Real Academia de la Historia de España y el pregón de la Semana Santa de Valladolid lo pronunció el 14 de marzo del año 59, justamente en las dependencias del Ayuntamiento vallisoletano. Se calificó a sí mismo como insignificante para pronunciarlo, aún así fue un excelente y brillante pregón, sobre todo por su elogio a la imaginería y escultura castellana, centrándose sobre todo en su artista principal Gregorio Fernández, al que denominó el imaginero que más hondamente hizo sentir. Don Francisco falleció en Valladolid el 19 de mayo de 1976 a la edad de 91 años. Roberto, vamos a destacar sus pasajes más bonitos de este pregón. Pues mira, vamos a empezar por alguno de sus párrafos más singulares y el primero es el siguiente. Decía así don Francisco Mendizábal: yo estoy aquí sin deber estar, primero por mi insignificancia y después por los imponderables, pero soy un hombre de fe y en Dios confío, y confiado para dirigirme a un auditorio de tal calidad que en cuestiones de Semana Santa de Valladolid, sabe más que yo y nada le podré enseñar. La Semana Santa de Valladolid es, en el arte, la primera de España. Dicho está, y no es hipérbole, éralo ya en aquellos tiempos del siglo XVII. Era ello una consecuencia natural del esplendor en la escultura que trajo a España la escultura de la imaginería castellana. A la cabeza Berruguete, en medio Juan de Juni y en la cumbre Gregorio Fernández. Valladolid, en este aspecto, no tiene rival, pues fue el eterno triunfo de los imagineros de Castilla. La escultura española tuvo en Valladolid el prestigio soberano de tres hombres que elevaron la imaginería española a las cumbres de la gloria. ¿Es posible vivir un episodio del siglo XVIII en pleno siglo XX? Hubo en Valladolid un portugués que con su pluma afirmó que en cuestión de Semana Santa no había otra igual en el mundo. Sus relatos nos transmitieron el número y gobierno de las cofradías, el color de sus guiones y de sus túnicas, la variedad y cualificación de los hermanos, unos de luz y otros de disciplina, y en fin, con prolijidad encantadora, la composición de los pasos y las rutas sagradas del Divino Dolor. Sobre los 23 pasos de nuestra incomparable procesión del Viernes Santo. Y de esta procesión solemne y única del Viernes Santo, ¿qué puedo deciros yo a vosotros que sois testigos y coadyuvantes? Lo diré a media voz. Yo no sé de estos pasos, ni de estas imágenes de pasión, que avalan con geniales destellos nuestra Semana Santa. ¿Cuál elegir para glosarle ante vuestra atenta curiosidad? Oh Cristo en cruz de Juni,
de mi amado convento de las Catalinas. Oh Cristo en cruz de Gregorio Fernández, expresión sublime de la muerte y que el pueblo proclama y le llama la perla, como algo suyo, para rezarle, para implorarle, para pedirle perdón. El pueblo no entiende de cánones, simplemente siente, reza y llora. El imaginero que más hondamente hizo sentir. Oíd, si la Escuela de Escultura Castellana no hubiese tenido entre sus insignes sostenedores a Gregorio Fernández, sin duda no hubiera encarnado como encarnó el espíritu popular que a través de los siglos la hizo inmortal. Este fue el triunfo de Fernández y uno de los triunfos de la Escuela Castellana. El secreto, la adaptación de su arte al espíritu de su época, profundamente religiosa y creyente. Y Gregorio Fernández, saturado de ese sentimiento místico y siendo antes que escultor cristiano no de precepto, sino práctico, al modelar sus figuras las infunde el amoroso afán que alienta en su alma, preocupado tan solo de enfervorizar y hacer sentir. Y cerrando el cortejo, las vírgenes. Pero es tarde, la noche se ha echado encima. Vírgenes que son más para admirarlas y rezarlas que para describirlas. Ya viene el cortejo, Virgen dolorosa de la Veracruz, Virgen de las Angustias, Virgen de los Cuchillos, dolorosa de junio en cuyo pecho arden como llamas los 7 puñales de la pasión del Señor. Virgen de las Angustias, Virgen de los Cuchillos, que entre suspiros y plegarias cierra ese cortejo procesional único en el mundo. ¿Habrá algo en España comparable a la Semana Santa de Valladolid? La Semana Santa de Valladolid es religión, arte, silencio, disciplina, austeridad, alma y palpitar de Castilla, austera, llana y extensa, como los horizontes, sin fin, de su tierra. Bueno, pues queridos amigos oyentes, entramos en materia con la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Cofradía que, como decíamos antes, tenemos un recuerdo de nuestra infancia fascinante. Y que en el año 2021, con motivo del Corpus Christi, ya hablamos de ella someramente y con su presidente Carlos, que está aquí presente con nosotros en ese programa especial de Hermanos Cofrades dedicado al Corpus Christi. Pero hoy toca hablar de esta hermandad dentro de la Semana Santa, Roberto. Sí, la cofradía fue fundada el 21 de noviembre de 1940 por un grupo de personas amantes y muy devotas de la Eucaristía. Al frente estaba el sacerdote don Andrés Gamboa Murcia, que a la sazón era sochantre de la catedral. Todos ellos quisieron proporcionar desde sus inicios un nuevo paso para la Semana Santa de Valladolid. Se buscaba una escena que reflejase el momento de la institución de la Eucaristía, justo en aquella última cena del primer Jueves Santo. Al parecer, Valladolid debió tener una especie de paso sobre la última cena en aquellos finales del siglo XVI. El cronista Piñeiro da Vega, en el año 1605, debió contemplar un paso en papelón sobre esta temática y que al parecer dispuso la Cofradía de la Veracruz. Lo que es cierto, y esto es innegable, es que en madera policromada no ha llegado nada hasta nuestros días. Así pues, los miembros fundadores tenían claro que no querían ninguna otra advocación ni ninguno de los pasos que tanto desde las viejas penitenciales como desde el propio museo se estaban redistribuyendo entre las nuevas realidades que conformaban cofradías. Aunque bien es cierto que al principio les proponen que alumbren al Cristo del Perdón, entonces ubicado y guardado en la iglesia de San Felipe Neri, aunque aquella comisaría entonces del Perdón estuviese en un estado latente. En 1941 celebraron cultos al Santísimo Sacramento, donde se inscribieron nuevos cofrades y se les impuso la medalla de la Hermandad. Perfilaron y diseñaron los nuevos miembros de la cena su procesión. Sería el Jueves Santo a las 10 de la noche, una vez concluida la adoración al Santísimo. No obstante, en 1942 ya salieron en la general del Viernes Santo acompañando a un paso de las 7 palabras. El norte de Castilla, el 2 de abril del año 42, decía lo siguiente: La nueva Cofradía de la Sagrada Cena, recientemente organizada, que formaba con su nuevo hábito color crema y capuchón blanco y el nuevo paso de las 7 palabras,
que representa a Jesús crucificado con los dos ladrones, magníficas esculturas que se conservan en la parroquial de Santiago, el Cristo y los dos ladrones en el museo. En 1943, de nuevo el norte de Castilla se hacía eco de este asunto, pero esta vez era con el paso, y cito entre comillas, Camino del Calvario acompañado por la Cofradía de la Sagrada Cena. Su primera sede fue el mencionado templo de San Felipe Neri, después pasaron a la Magdalena, volviendo años más tarde a San Felipe Neri para irse a San Pablo y finalmente desde 1965 a la parroquial de San Pedro Apóstol, donde actualmente tienen su sede canónica. El paso de la Sagrada Cena supone para Valladolid el primer paso completo después del barroco. El escultor Juan Guraya Urrutia. Lo que querían era claro, era realizar un paso que recogiese la última cena de Cristo con sus discípulos. Para ello se propuso un concurso en 1942 y para dirimir y ver qué proyecto era el mejor se conformó un comité de expertos por parte del Arzobispado de Valladolid para supervisar los modelos presentados. Allí estaban el entonces vicario general de la diócesis, Faustino Herrera, el rector de la universidad, don Cayetano Mergelina, el director del museo, don Francisco de Cosío, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, don Narciso Alonso Cortés, y don Juan Agapito y Revilla, que fallecería poco después, en 1944. Vamos, que mejores padrinos es casi imposible juntarlos otra vez de nuevo, vaya. El proyecto ganador, que llevaba por título Corpus Christi, fue el presentado por el escultor vasco de Bilbao, Juan Guraya Urrutia, que a la postre fue el que ejecutó todo el conjunto procesional, aunque su realización no estuvo exenta de problemas, entre ellos los que mostraba el rector, pues tenía ciertas reticencias sobre las esculturas. Además andaba enfrascado en el nuevo proyecto de fundar la hermandad universitaria llamada de los docentes, la del Santísimo Cristo de la Luz. Otro de los problemas fue que el escultor estuvo a punto de abandonar. Aún así, el padre Gamboa, su gran valedor, le anima a no desistir. Eran los años previos a la entrega del actual Jesús de la Esperanza, donde Carmen Polo, mujer de Francisco Franco, fue nombrada camarera de honor. También lo fue don Marcelo González, obispo de Astorga, como director espiritual. En 1946 se va a entregar la primera imagen, la mencionada de Jesús de la Esperanza. Se decía de la talla que nos ha complacido extraordinariamente la figura de Jesús por la justa expresión del rostro y por el armónico conjunto de situación y ropajes. Todo ello era alabado por Narciso Alonso Cortés y Esteban García Chico. Esta escultura de Cristo llegaba a Valladolid el 11 de febrero de 1946. No obstante, habría que esperar hasta 1949 para que llegasen dos apóstoles, San Andrés y San Bartolomé. En 1951 lo hacían San Simón y San Judas Tadeo. En el 52 San Felipe, San Pedro, Santiago y San Juan. Además de la nueva imagen de Jesús, ya que la primera no tenía mucha consonancia ni era adecuada con el resto de imágenes, eso se decía. Santiago el Menor y Judas Iscariote lo harían en 1958 y finalmente la última de todas las esculturas, la de Santo Tomás, el 13 de marzo de 1958. Durante todo este transcurso de ejecución del paso, el escultor encareció el precio de algunas esculturas ya pactadas y además exponían algunas figuras en la catedral para valorar el trabajo ya realizado y ver la evolución del conjunto. Incluso Guraya viajó a Valladolid para ir reubicando las imágenes en el propio paso procesional. Es más, hasta viajó hasta la ciudad de Tetuán para ver rostros marroquíes y sus vestimentas y ropajes. Y todo esto le servirá de referencia, utilizando al parecer el rostro de uno de ellos para la nueva imagen de Cristo. Hubo ya al final de todo el proceso tensiones entre el escultor vasco y los cofrades de la cena, incluso hasta con la propia Junta de Confradías. Juan Guraya pedía más dinero y más madera para su final. Hubo mediaciones y los ánimos al parecer se calmaron y el paso se concluyó. Ya que el 30 de marzo de 1958... pues el paso por fin estaba completo. Era el primer conjunto procesional en madera policromada que se hacía en Valladolid desde aquellos realizados en el barroco, y en aquella escuela castellana que Gregorio Fernández y sus seguidores lograron conformar en la capital de Castilla
en aquel siglo de oro español. El paso costó en total unas 360.000 pesetas de entonces. Estamos hablando de finales de los años 50. Era presidente de la hermandad Antonio Morínigo, y aquel 30 de marzo, Domingo de Ramos, el paso de la Sagrada Cena estaba preparado y adornado para su solemne bendición por parte del arzobispo José García Goldaraz en la Catedral de Valladolid. En esos días previos hubo un solemne octavario y por fin el 3 de abril del 58 salía por primera vez a las calles el paso de la Sagrada Cena. Partió de la catedral para recorrer diversas calles de Valladolid y volver de nuevo a la iglesia mayor vallisoletana. Ese Jueves Santo pasará la historia de la cofradía y de nuestra Semana Santa sin duda alguna. El norte de Castilla al día siguiente recogía lo siguiente en su crónica. El conjunto no desmerece, antes al contrario, hace juego con las tradicionales composiciones de los grandes imagineros. Partió el cortejo procesional desde la iglesia metropolitana. Abría la procesión un piquete de soldados de Farnesio a caballo. La cruz procesional con ciriales y a continuación formaba la cofradía de la Sagrada Cena, terminando el desfile en San Felipe Neri. Lo que no sabemos es si el paso entró o no en dicha iglesia dadas sus dimensiones, pues durante un tiempo se buscó un lugar para cobijarlo. Hasta estuvo custodiado en el parque del servicio municipal donde se guardaba también el tío Tragaldabas. Finalmente recaló en la iglesia de San Pedro donde hoy en día lo podemos admirar. Y desde entonces, la cofradía ha ido andando su camino, ha crecido, nuevos pasos, banda de música y la Virgen del Sagrario. En los años 60, para ser más en concreto, 1965, fundarán su propia banda de cornetas y tambores. En 1979 comienza a participar también en la procesión de Jueves Santo, el Paso de Jesús de la Esperanza. En el año 90, la hermandad realiza el proyecto para incluir un nuevo paso que recogiese la escena del lavatorio de los pies. Se encargó a Mariano Nieto. El paso se ejecutó y se componía de 4 esculturas. Jesús arrodillado, lavando los pies a San Pedro, que dialogan entre sí, más las esculturas de San Juan, que era un claro homenaje a Juan Guraya, y San Andrés, también en claro homenaje al benefactor principal de la cofradía durante tantos años, don Andrés Gamboa. El paso lo bendijo el 8 de abril de 1990 el deán de la catedral, don Carlos Martín Manjarrés. Salió el Jueves Santo de ese año, pero no lo hizo en la general del viernes, y nunca jamás lo volvió a hacer. Este paso fue llevado a Medina del Campo, donde procesiona en la actualidad con la cofradía de la Vera Cruz y la oración del Huerto. Y en este año 2023, ahora nos lo van a contar nuestros compañeros y amigos, estamos de estreno, pues aparece en escena para la Semana Santa la Virgen del Sagrario, advocación mariana que la cofradía pretendía desde hacía algún tiempo. Se aprobó de manera oficial en el Cabildo de la Cofradía, celebrado el 31 de marzo del año 2019, y el 13 de junio de 2021 la cofradía elegía al imaginero José Antonio Navarro Arteaga para su ejecución. Precisamente estamos en, creo que ahora nos lo dirá Carlos y Juan Diego, pero mañana sábado sale en procesión y bendecida, si no me equivoco, Carlos, presidente. Así es, hoy por la tarde, a las 9 comienzan los cultos en torno a su bendición y llegada. En primer lugar tendremos la vigilia mariana en San Felipe Neri y una presentación privada a los cofrades. Y mañana, como bien decías, se bendecirá en la catedral, después de la Eucaristía o dentro de la Eucaristía del viernes de las 6 de la tarde, y posteriormente pues habrá un traslado procesional hasta nuestra sede. Y ya en ella, el domingo, pues una misa de acción de gracias de la llegada de la Virgen a nuestra sede. O sea que coincide, fíjate, este programa con todos los actos que tenéis de presentación, de procesión de la Virgen, del Sagrario. Están en plena vorágine de actos. Sí, os tenemos que agradecer que hayáis venido hoy, que seguro que tenéis un montón de lío y bueno, pues hay que agradeceros a la Sagrada Cena que vengáis hoy con tanto lío que tenéis. Nada, hombre, hay que sacar un ratillo para que todo el mundo sepa los actos que tenemos y ya aprovechando que tenemos la bendición mañana.
Bueno, vamos a destacar las procesiones durante la Semana Santa y la procesión de las procesiones, la del Corpus, que ya hablamos de ella en su momento el año 2021, Roberto. Efectivamente, pues tiene la procesión titular o de regla, podríamos decir, que es en la tarde-noche del Jueves Santo, donde van a realizar un acto, digamos, de reflexión sobre la institución de la Eucaristía y el amor fraterno en el patio de los cipreses de la antigua colegiata de la Catedral Vallisoletana. Bueno, tras recorrer varias calles céntricas de la ciudad, como Real de Burgos, Santa Clara, donde también en la iglesia conventual de Santa Clara de Asís tendrá lugar un acto de oración también. También tienen ahí en esa misma procesión el acto con la Virgen de las Angustias, donde se interpreta la Salve Popular. Y luego pues regresan a su sede por el Real de Chancillería, Real de Burgos, hasta la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. También está la llamada de Perdón y Esperanza con la imagen de Jesús de la Esperanza. Desde el pasado año se celebra en la tarde-noche del Viernes de Dolores, que anteriormente la realizaban o lo venían haciendo en la del Miércoles Santo. Y por supuesto la general del Viernes Santo, que es la cofradía que abre la procesión general, y también, como has mencionado tú antes, la del Corpus Christi, donde también sale el paso de la Sagrada Cena acompañando al Santísimo Sacramento, que va expuesto en la hermosa custodia de Juan de Arce. La cofradía cuenta en la actualidad, más o menos, si estoy equivocado me lo decís, con 535 cofrades, los cuales se juntan sobre todo en el solemne triduo de Cuaresma y en la exaltación de la Eucaristía en los días previos a la fiesta del Corpus. Amigos, ha llegado el momento de entrar en acción, de escuchar más vuestras voces, de Carlos, de Juan Diego, y que nos contéis vuestras cosas, que nos hagáis emocionar como todos los hermanos cofrades que pasan por aquí por nuestro programa. Ya que estamos mañana de procesión con la Virgen del Sagrario, ¿por qué surge la necesidad de tener una imagen mariana en la cofradía vuestra? Carlos, Juan Diego. Bueno, pues la necesidad, o más bien la inquietud, nace de reiterados propuestas dentro de las juntas generales de la cofradía, pues también de conversaciones o de debates fuera de, vamos a decir, que luego llevan a plasmarse a acuerdos de junta general, y donde hay diversas propuestas, y bueno, pues en el año 2015, que celebrábamos nuestro 75 aniversario, ya incluía dentro del programa pues establecer la advocación mariana de la cofradía. Si bien en aquel año, pues debido a la complejidad, además, y la preocupación que tenía la cofradía de que una advocación mariana tendría que venir a complementar el fin de la cofradía, pero no a sustituirle ni a desviarlo, no estábamos preparados o no habíamos dado con la tecla en el sentido de qué advocación debería ser la adecuada para la cofradía para no desviarnos de ese camino. Y por eso, como habéis dicho, hasta el año 2019 no se establece la advocación mariana dentro de la cofradía, porque hubo ese periodo de 4 años más en el cual, que sin prisa, con calma, el debatir, incluso hubo una consulta a los cofrades para que hiciesen sus propuestas para que luego pudiesen ser debatidas dentro de los órganos de la cofradía, la junta directiva, la junta general, para tomar la decisión. Bueno, el nombre de sagrario es muy apropiado, quiero decir que va en consonancia también con el carácter de la cofradía, ¿no? Sí, con el carácter sacramental de la cofradía, y al final nosotros, nuestro paso es la institución de la Eucaristía, y el primer sagrario que hubo en la historia fue María. Exactamente, o sea, que está perfectamente traído. Oye, antes estaba diciendo Roberto que probablemente, aunque no se sabe muy bien si la Virgen del Sagrario va a salir en el Jueves Santo, porque todavía no está ni autorizado, ni comunicado, ni nada de esto, ¿no, Carlos? Juan Diego.
Efectivamente, digamos que como podéis ver y lo habéis resumido bien en la crónica, la presentación principal de la cofradía, se estableció en la advocación en el 2019. La intención era en 2015, como he comentado antes. La Virgen no va a llegar hasta 2023, después de la asignación del escultor en 2021. Previamente ya hemos celebrado cultos en su honor, en torno al último fin de semana, al último domingo de Adviento, perdón. Y bueno, todo va con calma. En su momento se llegará a plantear la salida en Semana Santa. Seguramente sí, posiblemente será en Jueves Santo, como así tiene intención la cofradía, puesto que entiende que es el Jueves Santo donde tiene cabida esta Virgen. Viernes de Dolores tiene otro enfoque diferente la procesión, y el jueves es nuestra procesión titular donde tendría cabida. Pero bueno, llegará en el momento que la cofradía crea oportuno que debe incorporarse a las procesiones de Semana Santa, y bueno, pues veremos si es el año 2024, 2025. Pero iremos andando. Algún año será. Algún año esperemos. Eso esperamos. Sí. ¿Irá en andas o cómo la tenéis pensado sacar? ¿Te refieres en Semana Santa? Sí. Semana Santa, siendo el Jueves Santo, donde es nuestra idea principal el sacarlo, a día de hoy la estructura ya, el Jesús no procesiona en andas en esa procesión. No se puede decir que no vaya a ser distinto de forma categórica, pero principalmente lo más probable es que fuese en ruedas en un primer momento al menos. ¿Y mañana sábado sí que lo sacáis a hombros la Virgen? Sí, mañana sábado sale portada a hombros por la Comisaría de Hermanos de Carga, que también porta a hombros el Viernes de Dolores al Jesús de la Esperanza. Y aparte habrá gente cofrade que quiera a mayores ese día participar por ser una nueva imagen y tal, con la comisaría. O sea, ¿que lo vais a abrir a más gente de la cofradía o de otras cofradías? No, de la cofradía, de la misma cofradía. Vale. Hablando del Cristo de la Esperanza, de la procesión del Perdón y Esperanza, el viernes pasado, el año pasado, el Viernes de Dolores, que está después de 2 años sin salir por la maldita pandemia, pues todos teníamos unas ganas locas de que saliera la primera procesión de San Pedro, de Cristo de la Esperanza, y empezó a llover, y ya todos me cago en 10, digo, pero si estamos 2 años sin salir de procesión y encima llueve hoy, ¿cómo llovía? Qué nervios, ¿no? Vosotros luego decidisteis salir. ¿Cómo llovía a las 9? Sí, ¿cómo llovía a las 9? ¿Cómo llovía a las 9, que era la hora de salir de la procesión? Y qué tensión. Sí, la verdad que era un momento complicado. Bien es verdad que luego, bueno, pues dimos ese impasse de tiempo a ver cómo evolucionaba las predicciones meteorológicas, y a las 10 decidimos salir con las previsiones que había, que no había previsiones de que hubiese la lluvia, que luego tuvo lugar de manera muy fina, pero tuvo lugar como a 15 minutos después, 20 minutos después. Ya nosotros nos estaba pillando casi entrando el paso en la calle San Martín, y bueno, nosotros decidimos seguir, dado que no había previsión no estaba contemplado que fuese a llover, con lo cual tenía que ser algo pasajero. Ya nos habíamos mojado, entonces al final luego lo que sucedió fue efectivamente eso, que amainó la lluvia. Cuando llegamos a la catedral el paso estaba seco, o sea, sí que se le vio, pues obviamente mojado durante el camino, pero la lluvia amainó, salvo ese periodo que nos pilló dentro de la catedral, que nos avisaron el equipo de procesiones de la Junta de Cofradías que iba a llover. Aceleramos un poco para entrar en la catedral y aguantamos ese otro chaparrón que hubo en el interior de la catedral. Por dentro estaríais, ¿no? Pues fue... Interiormente, quiero decir. Complicado, vamos a dejarlo en ese... Vamos a dejarlo ahí. Sí. Fue un momento complicado. Sí, entonces fue complicado. No podemos valorar la procesión tal cual, porque habrá que esperar este año, ojalá ya con buen tiempo, y que se vea en todo su esplendor la procesión del Viernes de Dolores, ¿no? Imagino. Para hacer un balance, me refiero de esta primera puesta en escena después del cambio del miércoles santo, porque como decía Raúl, cambiasteis justo antes de la pandemia y no llegasteis a salir todavía, ¿no? Exacto, con las indicaciones que nos dio el señor arzobispo don Luis, la cofradía decidió pasar la procesión del miércoles santo, que es donde salíamos anteriormente, al Viernes de Dolores.
era algo que la cofradía pues tuvo su miedo. Todos los cambios al final traen ese miedo de cómo funcionará. Por desgracia vino la pandemia, por desgracia el primer viernes de Dolores que íbamos a salir llueve. Pero creo que aparte de la lluvia y de la procesión extraña con todo ese ambiente, creo que es algo que puede venir muy bien y muy positivo para la cofradía. Yo creo que sí, nosotros que estamos a la puerta, ¿verdad, Raúl? Sí, además queríamos grabar los primeros sonidos de la Semana Santa para luego emitir nuestro programa especial de balance de toda la Semana Santa. Y nos fuimos y luego justo salisteis, o sea que fue un poco así, pero en fin, este año esperamos... Y nos llevamos desilusión, por eso digo, llevamos dos años con la pandemia dichosa, sin poder salir de procesiones, y la primera que tiene que salir por Valladolid, de hecho, la cofradía de la Exaltación de la Cruz que hacen el Vía Crucis por las Delicias tuvieron que suspenderlo. Salió el crucificado y... Creo que también salieron a las 10, que es su hora de salida, como nosotros, y se volvieron, pero me puedo equivocar, me corregís que a lo mejor estáis más informados. Creo que les pilló, en vez de como a nosotros, bastante más avanzados y con más distancia a su sede, en su caso les pilló justo en la puerta, prácticamente en la puerta, con una vuelta más sencilla. Nosotros si nos hubiésemos vuelto nos habríamos mojado igual y además hubiésemos suspendido, con lo cual las circunstancias eran diferentes. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que este año sea un Viernes de Dolores espléndido y podamos ver a Jesús de la Esperanza de manera sublime camino de la catedral. Así que nada, este Viernes de Dolores, todos a la puerta de San Pedro. ¿A qué hora comienza? A las 9. Porque este año, el año pasado fue un poco el del reencuentro y de la ilusión de la Semana Santa, que respondieron bien, supongo, los otros cofrades respondisteis muy bien, porque sí que se veía mucha afluencia de cofrades, pero este año yo entiendo que tiene que ser de la consolidación y caminar para adelante sin mirar atrás. Yo así lo espero. No, yo también, yo espero que se consolide nuestra procesión el Viernes de Dolores y sea una procesión que además transitamos por todo el centro de Valladolid, que sea muy seguida y muy vista. Y en global, como decías, que fuese pues el año pasado era el encuentro, el de volver a activar las procesiones. Creo que también es algo que los cofrades tenemos que entender, es decir, no solamente la del encuentro, creo que nuestra participación es necesaria. O sea, el ser cofrade de cuota, genial, es necesario. Es cofrade de cultos, fabuloso, también es necesario. Cofrade de acera, puedes ayudar más. Es decir, no es lo mismo sacar en la calle, nosotros si somos 200 habitualmente, que nos pongamos 300 en la calle, o 350 si fuese posible, a ser 200. La perspectiva que va a dar la ciudad en cuanto a las cofradías cuando se pongan en la calle y nos vean nuestra puesta en escena, pues no es lo mismo ver 200 que 350. Y cuando la gente se suele apuntar y hacerme o a arrimar aquello que entiende como que puede ser o que puede tener ser resolutivo o que fue ser potente. Es decir, cuanto más potentes nos hagamos ver, yo creo que más acogida tendremos. Correcto. Con lo cual yo animo a que, bueno, desde aquí, no solo a la Sagrada Cena, sino que al resto de cofradías también, pues aquel cofrade que pueda participe con su hermandad para dar esa muestra de músculo. Sí. Al hilo de esto, sí que tenemos una pregunta más adelante, pero bueno, la podemos plantear ahora. Yo sí que el año pasado, en cierta medida, me llevó un poco de desilusión porque yo creo que vi menos participación de lo que se esperaba. Yo creo que también el miedo un poco a lo mejor pudo a los cofrades, ¿no? A la hora de motivarse o de volver a salir, ¿no? Por precaución, todavía la pandemia no estaba del todo pasada, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año, como bien dice Raúl, hay que lanzarse a ello, lo que tú dices, hay que sacar músculo, pero ¿veis que la Semana Santa de Valladolid esté un poquito en declive, no sé, en retroceso a la hora de, sobre todo en el número de cofrades?
Yo noto que hay menos cofrades que hace unos años, pero bueno, no sé, a lo mejor es mi impresión y puedo estar equivocado. No sé cómo lo veis vosotros. He apuntado 535 cofrades en vuestra hermandad, que bueno, o sea, no sé si estáis en los números de siempre o habéis tenido bajas, en fin, no sé, que nos contéis un poquito esta impresión vuestra. Bueno, la impresión en general es que sí que, por ejemplo, esta última Semana Santa se ha visto menos cofrade en la calle. Lo que tú dices puede ser por el miedo, la obligatoriedad de llevar mascarilla debajo del capirote, porque la Junta de Castilla y León así lo decidió. No sé, podría ser una mezcla de todo. Y luego, en general, sí que hay menos cofrades en Valladolid. Nosotros creo que en los últimos años estamos manteniendo más o menos el número, que eso se agradece. Sí. Que vas compensando bajas y altas, y como se suele decir, dinero llama a dinero, pues cofrade llama a cofrade. Cuanto más cofrade veas en la calle, yo creo que más gente se apunta. Sí, yo creo que hay que... Entonces yo creo que hay que motivar a todo el mundo a participar. El que tiene el hábito ahí y está en duda siempre de voy, no voy, creo que hay que intentar ir por el bien de la cofradía. Ya no solo de la Sagrada Cena, que estamos aquí, sino de todas las cofradías de Valladolid. Porque nosotros tenemos 535 cofrades, pero hay cofradías con menos y, claro, se ven menos todavía en la calle, porque al final no sale el 100% de cofrades a la calle. Entonces, eso echa para atrás también. Entonces, lo que queremos dar de visión al resto de España y del mundo tiene que ser algo más... Es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que una ciudad como Valladolid con 300.000 personas, que, como nos decía Miguel Vegas en el último programa que hicimos, que hay 10.000 cofrades aproximadamente. ¿Y algunos repetís o tripitís en cofradías? Y algunos repetimos o tripitimos en cofradías, pues como que se queda un poco cojo en proporción, digamos, población, número de cofrades, ¿no? Que debería haber un poquito más de cofrades en total en todas las cofradías, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando para motivar a la gente y que participen. La cuestión es esa, hay que seguir trabajando, porque también el llamar al cofrade no es vernos en la calle, es la forma que te ve en la calle. Exactamente. El trabajar en las procesiones, el trabajar en que tengan sentido, el trabajar en que las imágenes estén mejor vestidas, vamos, no hablando de ropa, sino en torno del exorno floral, el alumbrado. Creo que todo eso tiene que llegar a llamar a la gente. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, vistas fotos del año pasado, vemos que la iluminación es demasiada, la gente no ve realmente la cara de las imágenes porque deslumbra, hemos tenido una evolución de las calles. No, y de las propias carrozas. Uh-huh. Hubo unos años que parecía que contra más iluminación metieras era mejor, y es todo lo contrario. Y hablo de las nuestras porque yo es lo que vivo, porque además llevo muchos años sacando los pasos y estando dedicado a ellos, y luego ves en la calle otros que cuando les llevamos en andas van sin luz. A mí me gusta más particularmente, o sea, con las 4 velas puestas y se ha acabado, o sea, lo que se vea, ya está, pues quiere decir, queda más bonito. Es que realmente tú en la calle, a 5 o 6 metros que ves la imagen, no la ves. Entonces, cuando quieres ir a ver una imagen, te vas a su iglesia y te vas y la ves. Claro. En procesión no tienes que definir, por ejemplo, hablamos del mío o del atao, que no tienes que definir dónde están la herida exacta de la imagen. Yo creo que es mejor una iluminación o más tenue o sin iluminación eléctrica. Que no por ser más modernos la cosa es mejor, siempre.
Muy bien, bueno, pues nada, también queríamos tocar un poco la procesión del Jueves Santo, que también vimos o se constató, ¿no? Luego también el arzobispo sacó un informe diciéndolo, que como que había habido un poco de lío en esa tarde del Jueves Santo, entre cofradías, en fin, calles que se cortaron, unos que llegaron antes, otros que llegaron después. No sé si habrá que retocar algo, ¿cómo lo veis? Bueno, este año de hecho... También fue una primera puesta en escena de ese día, las cosas yo creo que también con diálogo y con buena disposición se pueden llegar a mejorar, ¿no? Bueno, que nos contéis vuestra impresión de ese Jueves Santo. Carlos. Bueno, es una pregunta trampa. Efectivamente es una pregunta trampa y bueno, pues a lo mejor la respuesta debe ser políticamente correcta. Bueno, pues entonces es verdad que este año, y gracias pues entre otros al señor arzobispo y al Cabildo Catedralicio, se ha adelantado una hora la realización de los oficios el Jueves Santo por la tarde, con lo cual da un margen, leve margen, porque al final se ha aprovechado media hora para dar de margen a las entradas de las primeras cofradías de la tarde del Jueves Santo en la catedral. También ha entrado una cofradía nueva, algo se ha ganado, también al esfuerzo de algunas cofradías y cesiones de las mismas. Pero bueno, veremos a ver cómo resulta. Otras zonas en torno de la catedral, en torno al arzobispo Gandásegui, que nos afecta a nosotros, no ha habido cambios ninguno y seguimos en un riesgo alto de tener problemas. Entonces veremos cómo funciona, el tiempo lo dirá, pero cuando se juega con muy poco margen y con muchas probabilidades de que pase, pues lo raro es que no pase. Entonces claro, podemos este año solventar la papeleta, el año siguiente también, y los siguientes años volver a tener problemas. Es verdad que es, pues al final, si cuántas cofradías estamos claro, es que en la calle. El Jueves Santo por la tarde, lo mismo hay 8 o 10 cofradías. Correcto, creo que son 13 las que procesionamos el Jueves Santo. Entonces, quitamos las de las madrugadas, 10 cofradías, no sé, 9 en el mismo entorno en 2 horas y media. Es difícil que no coincidamos, o no que se coincida en un mismo punto. El quid de la cuestión es cumplir horarios. Claro. No, yo lo digo por nosotros, porque siempre estamos intentando cumplir el horario, porque lógicamente nosotros, aparte de nuestra propia cofradía, interviene la cofradía de las Angustias en el acto de la Virgen, entonces no puedes ir retrasando a la gente porque ellos tienen que preparar luego su procesión de por la noche. Claro, sí, entonces hay que ir cumpliendo horarios, y si se cumplen todas las cofradías con la buena voluntad que tienen todas, yo creo que se cumplirá, pues no habrá problemas. En cuanto haya un retraso es cuando va a haber problemas por todos los lados. Estaréis de reuniones con presidentes de cofradías, con el presidente de la Junta de Cofradía a tope, ¿no?, estos días. A ver cómo paliamos ese Jueves Santo. Bueno, las hubo, porque ahora ya tiene que estar todo, bueno, ya fecha de 10 de marzo, que es hoy, mañana 11, ya se tuvo que, las reuniones, como bien decías, se establecieron para establecer el programa, para intentar dar esos media hora, ese margen a mayores en la entrada a la catedral, y esos acuerdos que se obtuvieron para el Jueves Santo, y posteriormente pues para intentar cuadrar esas horas y el qué hacer en caso de cruce. Pues también ha habido ese tipo de reuniones para asumir y actuar de la mejor manera en caso de que suceda lo que no esperamos, que dado las altas probabilidades de que puede pasar, pues si pasa, que las decisiones tengan el menor impacto en el desarrollo posterior de las procesiones. Bueno, eso lo iremos viendo este Jueves Santo, a ver cómo va transcurriendo, si hay aglomeraciones, si hay retrasos, esperemos que no, efectivamente, como decís vosotros, con la buena voluntad de todas las cofradías, que llegue a un desarrollo perfecto y normal de este Jueves Santo. Oye, hablando de la cena, que es un paso de los grandes que decíamos, con 13 figuras, ¿habéis planteado alguna vez sacarlo a hombros o es inviable eso? Hombre, plantearlo sí. Inviable no es, porque al final, si metes cofrades debajo, como digo yo, le sacas. Pero habría que hacer una reforma muy amplia primero de la carroza y de la estructura donde fuera a hombros, y luego tener una cuadrilla bastante elevada. Yo estuve en la JMJ con la Piedad el año 2011 y vi procesionar a la cena de Salcillo con la cofradía suya de allí, y me resultó espectacular cómo lo llevaban,
la forma de cargar también, o sea, me impactó, ¿no? Yo lo pensaba para mí y decía, joder, esto en Valladolid con la cena, pero claro, lo que decís vosotros, ¿no? Hay que reestructurar la carroza, a lo mejor hay que movilizar a más gente, necesitas un montón de gente para llevarlo, es verdad que iba mucha gente, eso es cierto. Bueno, pero nada, era por preguntaros simplemente, ahora que estamos con el tema de las andas, bueno, pues sí. Y siempre nos comentan lo mismo, que hay imágenes de la Sagrada Cena fuera de Valladolid que se llevan a hombros. ¿Por qué en la vuestra no? También hay que ver la idiosincrasia de las imágenes, porque hay imágenes como las nuestras que prácticamente son macizas y tienen su peso. El Jesús de la Cena... ¿Qué puede pesar una imagen de una escultura? Pues depende. Dentro del paso pues hay de varios tipos, desde Judas, que entre dos lo mueves, al Jesús de la Cena, que te las ves y te las deseas para transportarlo. Más de 100 kilos solamente el Jesús. El Jesús de la Cena, 130 kilos tranquilamente. No está mal, no pero, vamos a muchos kilos, claro. Sí, pero lo ha dicho Juan Diego, al final, pocas cosas... Hay cosas imposibles, ¿no? Pero no todas, y muchas de ellas con tiempo y dinero se consigue. Sí. Ya no hace falta, ya no solo gente, que gente obviamente también es necesaria, pero también recordemos, y no es en otros sitios, las cuadrillas se forman por gente que no son cofrades, son asalariados. Aquí en Valladolid eso es impensable. También lo hubo. Bueno, hasta no hace tanto. Claro, no hubo. Hasta no hace tanto. Entonces, bueno, pues ahora estamos en otra dinámica, sí. Por eso digo que imposible. De hecho, imposible. La cena fue empujada por asalariados. Sí, pero que o sea, en el barroco, por ejemplo, las cofradías penitenciales iban por los barrios o los arrabales que hacían entonces a buscar cuadrillas de cargar. O sea, que los mismos que cargaban, por ejemplo, en La Piedad, cargaban en las Angustias, o luego cargaban en el Nazareno, ¿no? Quiero decir que... Eso es. Que, bueno... Y también hay que entender en qué momento, y al final somos esclavos de la historia, es decir, en qué momento se diseñó, vamos a decir, o se pensó la cena. Fue con la reforma de Gandásegui en esa Semana Santa, donde pues a lo mejor no pensaron en que eso pudiese ser diseñado o preparado para procesionar en andas. Se venía de una crisis de la Semana Santa grande, donde no había gente, donde lo más práctico era ir a ruedas y bueno. Claro, era el cambio, fue una actualización hecha por Gandásegui a una Semana Santa militar. Exactamente. O sea, literal, con carros. Sí, la religiosidad popular de entonces, así saltando un poco el espíritu nacional católico que había entonces en la época, bueno, en fin. Y de aquello pues arrastramos esa herencia que luego, bueno... Que en esa época era lo que había y lo que tenía que ser para que la Semana Santa de Valladolid resurgiera, pero eso tenemos que irlo cambiando poco a poco a ser una Semana Santa religiosa y de estética. Hombre, yo creo que se ha conseguido mucho cambio, ¿no? Yo creo que se ha cambiado bastante, pero bueno, la esencia es esa, ¿no? Que no deja de ser que hay que ir a ruedas en ciertas procesiones o en ciertos momentos, porque si no sería inviable. O que el mismo paso de la cena, si se hubiese pensado para no solo sacarlo en ruedas o simplemente pensado directamente para sacarlo con una sobre los hombros, pues a lo mejor no tenía esas dimensiones o ese peso. Se estaría pensado de otra manera. O ahuecadas, o en fin. Claro, y la posición de las imágenes sería diferente, porque hay unos apóstoles que te miden de altura 50 centímetros y hay otro de 2 metros, ¿sabes? Entonces es una tipología de paso hecha para ruedas. Realmente. Aunque es verdad, hay un cuadro que tenemos en la sede donde se dibuja la Sagrada Cena Nuestra, o lo que era el proyecto. Con varales. Con varales, qué bueno. Es curioso. Qué bueno. De todas maneras, yo he de decir que para ser el primer paso que se hace en Madrid después de los del barroco y tal, a mí es un paso que me encanta, ¿no? Porque es otra perspectiva, es otro modelado, ¿no? Otro tipo de escultura que ha encajado muy bien y está muy integrado ya dentro de la Semana Santa, y es un paso que representa muy bien lo que es la escena de la Sagrada Cena, de esa institución de la Eucaristía. Es un momento, a mí, un paso que me sobrecoge desde ese punto de vista, ¿no? Desde mirarlo desde otra perspectiva y cómo se ha integrado perfectamente en Valladolid. Pero bueno. Es un paso obviamente muy diferente a lo que serían los pasos del barroco, donde la cofradía arriesgó, donde creo que al final el resultado, como bien has dicho, es bastante loable. En su día, pues obviamente también tuvo sus detractores y sus críticos, tanto positivos como negativos, pero la cofradía en su momento arriesgó, fue una apuesta arriesgada para
para una cofradía joven que se acaba de fundar, y bueno, el resultado al final fue bastante digno y bastante bueno. Oye, ya por curiosidad, cuando habías dicho que Jesús de la Cena pesa 130, ¿cuánto mide? ¿2 metros? ¿Por ahí? 2.10 era con la peana. 2.20 creo que con la peana. O 2.20 con la peana. Sí. 2.20. Sí. 2.20. Iba a hacer una broma, digo, para jugar al baloncesto de pivo, pero broma, con todo el cariño y con todo el respeto. No, sí. Bueno, vamos a entrar en lo vivencial un poco, Sí, que yo creo que es a lo que los oyentes les gusta escuchar de vosotros, esas vivencias personales, esas intimidades vuestras, que aunque muchas veces es cierto que no porque son momentos muy interiores de cada uno y no queréis expresarlas, pero eso a la gente, a los oyentes les llena. Y por eso nos gusta preguntaros un poco vuestra trayectoria, cofrade. ¿Por qué os hicisteis de la Sagrada Cena y no de la Piedad o del Santo Entierro? ¿Cuántos años lleváis? Contadnos un poco vuestra trayectoria, cofrade, dentro de la Cena y por qué os hicisteis de la Cena. Bueno, yo llevo desde los 3 años siendo cofrade. Además, en la época que yo me hice cofrade, a mí me impusieron la medalla en el trido del Corpus Christi. Y salí en mi primera procesión, creo que fue en la procesión del Corpus. También lo recuerdo poco, y de lo que me cuenta mi madre, que quería salir en todas. Mi padre era cofrade de la Sagrada Cena, fue directivo, presidente, y 37 años de cofrade llevo. Vamos, que lo llevas en la sangre, ¿eh? Sí. Así que, vamos, desde siempre, desde bien pequeño, metido en San Pedro, como digo yo, y era como un segundo hogar, y encantado de estar. Y ahora eres vicepresidente, ¿no? Vicepresidente. Sí, ahora soy el vicepresidente. Por todas las fases y etapas y puestos del sí, y desde los 14 años, miembro de la sección de pasos de la cofradía. Muy bien. ¿Y Carlos? Bueno, yo soy de las otras realidades dentro del mundo cofrade, ¿no? Donde ni tengo familia, ni mis padres eran cofrades, ni tengo familia cofrade. O sea, yo veía las procesiones, veía el Viernes Santo, me quedaba sentado desde que llegaba la cena, que era la que me llamaba la atención, hasta que acababa con la Virgen de las Angustias. Mis padres a veces se iban y luego me venían a recoger, dirían, bueno, aquí te dejamos y ya vendremos a por ti. ¿Y no te movías del sitio? Sí que es verdad, teníamos contacto ahí con un cofrade de la Sagrada Cena, que bueno, también facilitó un poco las cosas para el primer año, pero bueno, yo me quiero hacer. También era la cofradía del barrio, donde yo la veía pasar a lo mejor la incorporación al sermón, o la incorporación de un Domingo de Ramos, o la vuelta del Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección desde la ventana. Sí. Bueno, pues todo eso también eso va calando. Y bueno, y al final nos hicimos, pues mi hermana y yo con 12 años en el 92, y bueno, pues hasta ahora. Hasta ahora, fíjate. Tu caso es parecido al mío. Yo vengo de otra familia, o venimos de familia no cofrade, y ahí también enganchamos, ¿no? O sea, que es un caso muy parecido. Yo puedo decir que ya vengo de familia cofrade, porque hace poco, y como tú eres mi hermano, yo me he hecho cofrade, Sí. de herencia cofrade. Pero recordarás que no teníamos tradición cofrade. O sea, que... Sí, hombre, pero son batallitas del abuelo, lo que hemos vivido nosotros. Bueno, que no venimos a contar nuestro, sino lo de ellos. Sino lo de ellos, efectivamente.
Vuestros momentos más emotivos, que hayáis tenido un momento de presencia con el Cristo de la Esperanza, con el Jesús de la Cena, ese momento que os haya emocionado, que os haya llegado al corazón. Bueno, es que han sido muchos. Pues cuenta, tenemos toda la tarde. Hasta que, bueno, tenéis que ir Cuentas a la iglesia vuestra. uno bonito nos basta. A ver, el Jesús de la Esperanza me gusta mucho, le he llevado en la carroza mucho tiempo, soy portador del Jesús de la Esperanza, pero mi paso desde pequeño ha sido la Sagrada Cena. Y la primera vez que me puse en la lanza de la cena para sacarla de San Pedro fue algo, pues para mí, de lo mejor que he podido vivir como cofrade. Ese momento en el que estás delante, ves salir la cena que se te viene encima con esas dimensiones y el esfuerzo que cuesta salir de San Pedro, para mí fue yo creo que uno de mis mejores momentos cofrade, aparte de los que vivo ahora teniendo a mis hijos siendo cofrades y saliendo conmigo en procesión. Pues es difícil, la verdad. Quizá ¿Te emocionas todos los días cuando vas al paso, a la cofradía? Porque bueno, ya, como digo yo, me incorporo a la cofradía pues, por gusto propio, porque me llamó la atención. Con 12 años no entiendes muchas veces ni el misterio que representa la cofradía, ni mucho menos su fin. Entonces, para mí fue bastante importante aquel momento donde entiendes bien el fin de la cofradía y centras el momento más importante del año de la cofradía es en la vela al Señor en el Jueves Santo en el monumento. Entonces, cuando entiendes que eso es la cofradía o el fin principal como acto más relevante de la cofradía, pues dices, bien, ha ido bien la cosa. Es decir, creo que la cofradía ha llegado y me ha enseñado lo que el fin principal y prioritario de la misma. Luego le das más importancia también al Corpus Christi, por lo que significa, con lo cual ese momento donde te das cuenta que realmente lo importante de la cofradía es el que te lleva a decir, bueno, pues realmente es la emoción de... El Jueves Santo estáis velando al Santísimo toda la noche. El Jueves Santo, al llegar de la procesión, bueno, tenemos un momento pues para lavarnos, comer algo, hacemos un pequeño acto, una hora santa a las 12:30, donde ya luego a través de turnos mantenemos acompañando al Jesús sacramentado en el monumento durante toda la noche, hasta que luego ya nos releva la parroquia y la iglesia se mantiene abierta San Pedro durante toda la noche. De hecho, creemos que es la única iglesia de Valladolid que se mantiene abierta toda la noche velando al Santísimo. Sí, cierto, sí. Yo alguna vez que me he acercado por allí doy fe de ello, que es un momento muy íntimo, muy solemne, muy de devoción, muy de rezar, muy de estar allí con el Señor, en esos momentos que sabes que son los momentos cruciales de su vida y que, bueno, como dice el Evangelio, nos amó hasta el extremo, ¿no? O sea que yo creo que es un acto que hacéis realmente impresionante, ¿no? Además, esa devoción que tenéis también por Jesús sacramentado, que luego en el Corpus también lo exteriorizáis en ese día, ¿no? Además, durante la pandemia se hizo de forma virtual, durante toda la noche, el primer año, y el segundo año se hizo con las limitaciones que marcaba el gobierno, con un máximo de 4 personas presencialmente en San Pedro. Hablando de las redes sociales y también también un poco hilando con lo anteriormente expuesto sobre
el trabajo que hay que hacer con los cofrades y con Valladolid. Yo sé que vosotros estáis muy activos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Es una herramienta que en estos momentos de la vida, de la sociedad, tenemos que utilizar todas las cofradías para dar a conocer todos esos actos que hacéis, no solo las procesiones, porque seguro que luego hacéis labor social, y eso la gente tiene que conocerlo. Es muy importante que la gente lo conozca. Sí, la verdad es que es esencial. Y ahora, todo lo contrario que decíamos, que en las procesiones lo moderno a lo mejor no es lo mejor, en el caso de promocionar a las cofradías, sí. Porque mucha gente en Valladolid piensa que la cofradía es lo que hace en Semana Santa. O sea, van, se ponen el hábito y salen en procesión. Correcto. Y no es verdad. O sea, tenemos mucha labor durante todo el año. Todo el año la cofradía está activa. Tiene momentos para compartir eucarísticos y fuera de misa. Estamos juntos, hacemos acción social, recogidas de alimentos. Grupo joven se reúne, luego compartimos con otras cofradías. Pues en enero hubo el torneo de fútbol entre cofradías. Los grupos jóvenes van de visita de una cofradía a otra. Hablando de nuestra cofradía, pero a nivel social todas las cofradías tienen sus momentos, y lo más importante para que la gente vea que no es solo salir en procesión, es promocionarnos. Y cada vez que hagamos algo no es darte bombo, es saber que estamos ahí, claro, que para que lo que se necesite. También, como habéis tocado un poquito el tema del Corpus, cuando hicimos el programa, como decía Raúl antes, no pudimos tenerte presente con nosotros, pero bueno, ya habrá más oportunidades. Pero sí que queríamos preguntaros aquí hoy un poco la procesión del Corpus. No sé si queréis que habría que retocar algo de esa procesión o bueno, como tampoco depende mucho de vosotros, que también lo organiza el arzobispado, no sé si veis necesaria un poquito esa revitalización. Yo no digo mejorar, pero sí revitalizarla, ¿no? Que sea un día también muy importante en Valladolid, porque el Corpus fue un día grande en Valladolid en otros tiempos, y es la procesión de todas las procesiones. Y es la procesión de las procesiones, ¿no? Entonces, bueno, no sé, que nos deis vuestra opinión a ese respecto. ¿Cómo lo valoráis? Hombre, yo viendo el histórico de los últimos años, no de los 4, 5, 6 últimos años, sino echando la vista más atrás, creo que el Corpus sufrió una evolución muy positiva realmente en los últimos 10 años. Es decir, desde que salía la custodia, el Señor en la custodia, acompañado del pueblo fiel, sin más allá de esa procesión, que es suficiente, pero que no se la revestía con una presencia mayor de gente, de altares, con más solemnidad, digamos. Con más solemnidad. O sea, creo que sí que hubo un cambio, una mejora muy sustancial con la participación de las diferentes cofradías. Primero con nuestro paso abriendo el cortejo, con las cofradías montando los altares a lo largo del recorrido. Creo que se consiguió un gran avance. Bien, es verdad que en los últimos años sí que se ve una cierta estancamiento, ¿no? incluso diría una reducción o un poco preocupante, ¿no? También es verdad que, en mi opinión, y no tengo problemas en decirlo abiertamente, incluso es la opinión de la cofradía, la procesión por la tarde no ayuda en absoluto. O sea, Valladolid por las tardes tiene un domingo. En verano un poquito más, que es junio, pero a diario las tardes de los domingos suelen ser con otro enfoque. Sí. Y así se nota en la participación, se nota a la hora de ponernos en la calle, el calor por la mañana hace más calor, pero no está el calor concentrado de si ha pasado todo el día y salimos por la tarde.
Y el tema de los montajes, porque los cuando montas montajes, un altar correcto, y acabas tarde, tienes que desmontarlo, la gente ya está nerviosa, se quiere ir a su casa, al día siguiente trabajan, no sé. Yo creo que el horario de la tarde, para mi gusto, también lo he dicho en alguna ocasión, no es acorde, pero bueno, doctores tienen la Santa Madre Iglesia y sabrán más que nosotros, ¿no? Pero yo lo que apuntabas tú también, ¿no? Que yo lo veo más de mañana, o no vamos a decir ya el sábado, porque el sábado no se puede, pero porque es el Corpus, pero yo lo haría más de mañana, ¿no? Siempre que hay una procesión, por ejemplo, el sábado por la tarde, como que Valladolid está más volcada o está más dispuesta o más receptiva a este tipo de actos, ¿no? Bueno, yo sé que Miguel Ángel querías decir algo sobre la procesión del Corpus. Pues al igual que sucede con la Semana Santa, y a pesar de los numerosos avances de los últimos años, la participación en la procesión del Corpus Christi debería ser mucho más numerosa. Es cierto que algunos esfuerzos, como la exaltación de la Eucaristía que nuestros hermanos organizan desde hace algunos años, todo un acierto, hay que decirlo, la participación del paso de la Sagrada Cena y la colocación de altares a lo largo del recorrido por parte de las cofradías han supuesto un cierto resurgir de esta celebración, pero con todo nos hace falta dar más pasos en este sentido. Yo apuntaría 2 aspectos a mejorar. Por una parte, la necesidad de una promoción realmente importante. Por otra, una mayor implicación por parte de todos. Si creemos que Valladolid se debe echar a la calle masivamente en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, se debe exigir y exigirnos una mayor participación. Se necesita algo más que media docena de cofrades por cofradía, desde luego, pero también y fundamentalmente mayor implicación de parroquias y otras asociaciones. Una forma de conseguirlo tal vez fuera el que las parroquias portaran sus imágenes devocionales, como ocurrió en el pasado, y por supuesto la recuperación del carri triunfal. Bueno, para terminar, porque tampoco queremos liaros mucho más a vosotros, que sé que hoy y mañana tenéis mucho lío con la Virgen del Sagrario, pero destacadnos, sobre todo a los oyentes, destacad un momento de vuestra cofradía o de una procesión. Os recomendamos que vengáis a este punto a ver la procesión porque es muy emotiva, porque es muy bonita. Destacadnos una para que la gente vaya y invitemos a todo Valladolid y a todo el mundo que nos escuchan en muchos sitios del mundo, para que vengan a Valladolid a ver vuestra procesión en el punto que vosotros digáis. Venga, Juan, digo tú di una y yo digo otra. Eso es. Bueno, pues... yo tengo, luego voy a decir lo que decíamos antes al principio, yo tengo una cosa muy personal que ahora... Pues con el cambio de la procesión, yo que estuve dentro del germen de ese cambio, no pensé que me iba a gustar tanto el acto que se hace del sacerdocio en el arzobispado. A mí me impresionó ese acto por la calle que es, por el lugar, y ver el paso de la Sagrada Cena abierto. Pasar por esa calle, a mí me gustó mucho. ¿Y cómo es ese acto? Es que yo lo desconozco porque claro, a esas horas estamos también nosotros en otras historias, pero ¿cómo es? Si nos puedes contar un poquito el acto del sacerdocio. Pues justo en la puerta del arzobispado encaramos el paso de la Sagrada Cena hacia el arzobispado. Se da con el báculo en la puerta. Se llama a la puerta del arzobispado y sale un sacerdote, en este caso el año pasado fue don Luis Argüello, con un báculo y un farol de dentro del patio, y verle salir y ver ese momento es el momento que indica, que otro momento importante del Jueves Santo, que es la institución del sacerdocio por parte de... ¿Y eso es el Jueves Santo? Es el Jueves Santo. ¿A qué hora más o menos? Las 10 de la noche. 10 y algo de la noche. Una vez que volvemos del patio de los cipreses, pasamos. Ya cuando volvéis, ¿no? Cuando volvemos. Está acompañado de un coro gregoriano, que es el mismo que nos acompaña y da
ese entorno mágico en el patio de los cipreses, crea ese aura también de reflexión, con lo cual tanto nos acompaña en el patio de los cipreses como en la institución del sacerdocio. Pues tiene que ser un acto bien bonito, sí, desde luego que sí. Pues recomendamos a todos los Y oyentes el patio de los cipreses, que era el que iba a decir yo, Sí. que también viene nuevo de la reestructuración de la procesión. Es muy desconocido porque el año pasado fue el único que se ha realizado, el primero, pero crea un aura con el coro gregoriano que es... Pues, tiene que ser impactante. Es también, impactante, porque además está como no hay mucha luz, Sí. está o de noche, o cuando llegamos que está anocheciendo, crea un momento muy Un muy clima interesante, bonito, ¿no? sí. Un clima... Y eso es a las 8, 9:30. Bueno, pues tenemos mucho trabajo nosotros, Roberto. Entre 9:15 y 10:15, Pues los dos tenemos- actos de la procesión de la... Es que nos estamos de la comprometiendo con todas las cofradías y tú vas a tener que ir a una procesión y a otra y luego ir a las 12 a Santana a salir con El don de la ubicuidad no lo tenemos de momento. Bueno, pero somos cofrades de San Pedro Regalado que tenía la bilocación y nos ayudará el patrón de Valladolid. En estos menesteres, sí. Pues nada, queridos amigos, yo no sé si tenéis algo que... Bueno, y aparte de eso, que nos digan un momento la Semana Santa de Valladolid, que también como cofrades Correcto. de Valladolid también tienen que tener, no repitáis los vuestros, que ya sabemos que todos los vuestros son buenos, pero decirnos alguno de otra cofradía, de otro hermandad o de otro momento de ¿Qué la os gusta Semana a Santa vosotros? que os gusta personalmente. Es que no va a decir uno porque va a quedarme con el resto. No, A mí hombre, te todo el gustan mundo- todos. Hombre, todo el A mundo mí me gustan tiene- todas. Claro, pero yo qué sé, a mí personalmente no soy de las angustias y me gusta mucho el acto que tienen el Martes Santo, ¿no? Por ejemplo, el verla salir el Martes Santo y llegar a Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Es un acto muy emotivo, muy bonito dentro de la Semana Santa de Valladolid. O sea, ellos cada uno también tienen el suyo. Me voy a arriesgar yo. Venga, tírate la máquina, callao. Bueno, yo tenía uno de hace tiempo que le voy a obviar o le voy a decir, pero no va a ser el que realmente diga después, que era el acto que hacéis, y además sois cofrades, en el interior de la clausura, depositando el Cristo el sábado santo por la tarde. Digo que no va a ser este porque es un acto privado al que pueda llegar muy poca gente, si no es cofrade o invitado dentro de la procesión no lo puedes No lo ver. vas a ver, claro. Con lo cual iré también a otro, diré también otro, que es la salida del Cristo de la Luz con la quinta palabra de Du Bois. Sí, señor. Son actos muy bonitos los dos, desconocidos. Bueno, el de Cristo de la Luz no, pero el Sábado Santo nuestro, por ejemplo, es un acto muy, muy sobrecogedor, diría yo. La palabra es sobrecogedor y a flor de piel, ¿no? Los sentimientos. Yo os iba a decir un momento, yo recuerdo cuando al inicio del programa lo decíamos, cuando pasaba la Sagrada Cena por el balcón nuestro de San Martín, y me acuerdo de esa persona. Yo creo que el año pasado seguía tocando en la banda, un señor de pelo blanco, bajito, José Villar. José Villar, claro. Y tengo ese recuerdo, y después de 45 años, 47, ¿Le sigues viendo? lo sigo viendo. Y sigue Está el tío hecho un chaval. dándole Sí. con más fuerza al bombo. Por eso tengo ese recuerdo. El padre de nuestra tesorera. Sí, sí. Contadora. Contadora, perdón, Contadora. contadora. Pues fíjate, yo esa niña, no sé su nombre, pero la he visto siempre en procesión desde pequeñita. O sea, veía a su padre tocar, que iba a su lado, yo recuerdo verla a su lado, y luego fíjate, pues oye, lo que son las cosas, ¿no? La tradición familiar hace el resto y la vivencia de cada uno, ¿no? Así que todavía sigue en la banda. Todavía sigue en la banda. Y le quedan años por delante. Y no tiene ninguna intención de... De dejarlo. Eso es bueno. Eso es perseverancia. Eso es, efectivamente. Hay que Y fijarse. amor por los colores. Soy del Madrid, claro. Soy del Madrid. Me imagino, creo que sí que es un Madrid. Bueno, soy del Madrid. Yo no soy muy futbolero. No. pero- Y oye, como curiosidad, ya, para terminar. Contigo no. Vosotros que sois los que abrís la procesión general, Sí. ¿os da tiempo a llegar a casa y ver salir a las angustias? No. ¿No os da tiempo? A ver, sí que nos da tiempo, pero yo, ya te digo, llevo desde los 14 años en la sección de pasos y nosotros, según llegamos a San Pedro, Ya. nos ponemos a desmontar. desmontar. Entonces, no nos da tiempo a nada. El trabajo ese de montar, desmontar, la gente lo desconoce, pero es una labor ardua, a veces un poco tediosa, podríamos decir, pero bueno, que hay que hacerla y hay que hacerla con todo el cariño del mundo, ¿no? Sí, es Así más. que- Y además en los últimos años, bien has dicho que
que de los años 80 o para acá ha habido mejoras, y es verdad que estéticamente se cuidan más los detalles, incluso no solo en procesiones, sino también en los cultos, en la preparación de los altares efímeros. Ese trabajo es increíble. Es decir, el trabajo de realizar esos montajes, que obviamente pues han mejorado y se han hecho mucho más vistosos, pues por detrás hay un trabajo que antes no se hacía, no era tan grande, pero que ahora, claro, cuanto más mueves, pues más trabajo tienes. Entonces se añade esa mejora, pero se añade trabajo a la mejora. Tenéis un grupo de trabajo grande ahí en la cofradía, supongo, ¿no? Para mover, quitar, poner, llevar... A ver, sí, principalmente se mueve la figura del Jesús de la Esperanza. El paso de la Sagrada Cena entra completo en su capilla. Pero eso en Semana Santa. Pero en los actos que tenemos durante la Cuaresma, por ejemplo, el Jesús de la Cena le bajamos desde hace unos años a hacer un altar efímero en el centro del altar. Hay que bajarle. Y hay que subirle. Y hay que subirle. Y ahora, por suerte, vamos mejorando mucho los movimientos con maquinaria, con mucha ayuda y mejoras en lo que es la estructura incluso de la imagen, para hacer los movimientos. Yo estoy pensando, eso emocionará, ¿no? Cuando le trasladáis y le veis de cerca la imagen del Cristo. Impresiona muchísimo. Y la cena... más todavía, es decir, no solo las titulares, sino todo. cuando hemos hecho iba a decir, haciendo memoria, cuando se hizo el desmontaje de la cena la primera vez para la exposición de las Aves del Hombre en Segovia, pues fue bastante impactante el ver una a una las imágenes y luego volverlo a ver repetido, o aquellos que no lo pudieron ver, que lo pudieron apreciar cuando se desmontó para el montaje de la catedral en 2015, pues te llega a sorprender, claro, y se sorprendían de los detalles de los propios... Claro, y los rostros de algunos de los que no se les conoce, porque y que no se ven, claro, y detalles de las imágenes que nadie ve ni observa, claro, porque solo se ven casi a la altura. Desde un punto de vista siempre, más o menos. Desde un tipo de punto de vista. ¿Y no habéis pensado bajarlo en alguna ocasión de la carroza en la capilla vuestra de San Pedro para que la gente que podamos ir a verlo y descubramos es que son muchos detalles, es mucho sí, trabajo. sí, que no digo. Sí, pensado se ha pensado, pero es difícil colocarle para que la gente lo pueda ver en San Pedro, porque al final la capilla tiene mucha profundidad. Entonces, tú verías las primeras imágenes, sí que las verías bien, claro, pero las del fondo seguirías sin verlas. No es como en la catedral, que tuvimos un espacio enorme para poder colocar las figuras, y fue, la verdad, para mí, y yo lo siento, aunque sea muy partidista, como dice que ha sido el mejor montaje de un pregón de Semana Santa de la historia de Valladolid. Claro que sí, hay que barrer para casa, que sí. Sí, señor. Oye, quería acabar, pero es que se me ha venido a la mente otra imagen vuestra. Dale, he visto en vídeos de YouTube cómo sale el paso de la Sagrada Cena de San Pedro. Y ponéis ahí tablas para que, con unos carrilitos, creo que es lo que he visto yo. Unas guías, efectivamente, con las tablas, que es una preparación aquí enorme para que salga el paso. Sí, el paso de la Sagrada Cena, lo primero, se ponen tablas por toda la iglesia para cuidar el parqué, porque ya en algún momento, a ver, es una iglesia antigua, pues hemos oído algún crujido y casi hace años casi nos metemos en el subsuelo de la iglesia con el paso, porque al final el paso ahora mismo estará en unos 3.000 kilos. 3.500. Y le hemos rebajado mucho peso, porque hace unos años, cuando se llevaban todavía las baterías de los trenes, llegó a pesar 5.000 kilos ese paso. 5.000 kilos, para mover eso también tela, hay que almorzar bien. Sí, y además, bueno, Juan Diego lo sabe bien. Como para llevarle hombros. Bueno, pero gran parte es la estructura. Es la estructura. Que en aquel momento dijeron, bueno, dale sin miedo, que va a ir a ruedas. Y bueno, pues no sé si pensaron que iba a ir un remolque entero, pero hicieron una estructura que aguanta bien. Aguanta, pero también está pues sobredimensionada para el peso que lleva arriba. Claro. O sea, 1.500 kilos en figuras pues son kilos, pero realmente a nivel de esfuerzo luego no es tanto, desde un punto de vista mecánico, físico, ¿no?
Pero es verdad que también el parque es complicado. Entonces, pues eso dice Juan Diego, de que protegerle, porque además el momento de giros 90 grados, el sufrimiento que provoca las ruedas en lo que es en la tarima de la iglesia, lo complica. Y luego hay que poner unas guías, que Juan Diego lo puede explicar mejor. Porque Sí. Yo es que lo he visto en YouTube, insisto, y me Sí, a ver, se ponen... a ver, el paso, sobran, vamos a decir, 3 dedos de cada lado para salir por la puerta de San Pedro. Entonces, se ponen esas guías para impedir que se te vaya del todo el paso, porque aún así, aún con las guías, puedes dar en las puertas. Entonces, hay que centrarle muy bien en las guías y tienen una altura que hay que solventar. San Pedro, por desgracia, no está a nivel de suelo. Entonces, lo complicado ya no es solo centrarle, que es complicado porque en cuanto se te mueve 4 milímetros ya no entras en la guía, y luego es empujar desde atrás con fuerza. Y gente. O sea, que es un trabajo de ingeniería. Vamos. Y además es que nosotros mismos lo vamos complicando, porque inicialmente teníamos las grecas de latón, con rollos que se quitaban y se ponían. Exacto. Dijimos, bueno, ¿por qué vamos a estar quitándolas y ponemos? Vamos a dejarlas puestas. Reducimos la distancia a la puerta. Y luego decimos, vamos a hacer unas de madera, pero vamos a apurar un poco más. Entonces dejamos todavía algo menos de distancia. Lo que no sé es cómo salís, o sea. Pues después de la greca de madera hubo que hacer una corrección para que las rampas estuviesen un poco más finas. Sí. O sea que si salís en la procesión general a las 7 de la tarde, tenéis que estar a las 3 de la tarde ya poniendo las guías. El párroco es muy amigo vuestro. El párroco es muy amigo vuestro, pues si no le da un infarto cada vez que salís por ahí, ¿no? No, al final lo que menos sufrirían son las puertas, porque las grecas están hechas de tal manera que al mínimo roce saltan. Para que no sufra y saltan individualmente para que no sufra toda la greca, sino se rompe solo un cachito. Vale. Sí, los esquinazos, que son como columnas, Vamos, pues que están hechos para... Lo tenéis pensado Sí, todo. estaba pensado todo para cualquier... Sí. Y lo que dices, de prepararnos a las 3 de la tarde, no, al final, por suerte, cada vez tardamos menos en salir. Hombre, ya lo veis, ya lo tenéis automatizado. Nada, ¿no? Sí, ya hubo épocas en las que nos costaba y es más difícil para mí entrar que salir. Porque al final en la iglesia le puedes echar para atrás, para adelante y le enderezas en un momento. Es más difícil, pero desde fuera tienes que enderezarle haciendo la curva. Una vez que subes a la acera ya no le puedes mover. Claro. Tienes que poner, como ha dicho, enderezarle fuera las ruedas, colocar las ruedas traseras colocadas donde tienen que ir. Ya sabes lo que tienes que hacer a tus hijos, enseñarles este oficio que hay que seguir sacando a la cena muchos años. Sí, no, la verdad es que por suerte ahora somos varios los que estamos aprendiendo. Yo ya llevo muchos años, pero hay gente que está aprendiendo y que lo hace muy bien y que el futuro espero que esté asegurado. Tenéis un minuto cada uno para decir a los oyentes lo que queráis, vuestro. Invitarnos a lo que queráis, a la procesión, a vuestra cofradía, a vuestra sede y lo que queráis. Pues lo primero, yo personalmente, es invitarles a que mañana, por la mañana, vean a la Virgen de cerca, porque es algo que es novedoso en la idiosincrasia de la cofradía. Siempre hemos sido novedosos con el paso de la cena igual. Pues la Virgen es algo que no se ha visto en Valladolid, que es diferente. Ya habréis visto el boceto. Sí. Y yo creo que va a sorprender, pero va a gustar. Porque además hemos ido a un escultor de categoría. Y creo que este año va a ser algo muy bonito de ver. Y mañana iremos. Allí estaremos mañana, efectivamente. Sí. Y bueno, yo ya en lo relativo a la presentación de la imagen lo ha dicho ya Juan Diego, y en lo anterior también yo os invito a que participéis y apoyéis la Semana Santa, porque al final, en general, antes lo he comentado en la participación de las procesiones, de que no dejemos el hábito en casa, sino no seamos cofrades de acera, sino cofrades de fila siempre que podamos,
pues al final el que ya no solo para nuestra cofradía, si lo hacemos para todas, el bien de todas al final termina siendo un bien individual. Con lo cual mi ruego, petición o motivación o exigencia es apoyar la Semana Santa, tanto en las procesiones como si una vez ya no se puede participar, que eso es algo que no hemos comentado. Y también lo sufrimos, es el cofrade poco fidelizado. Es decir, el apoyo a las cofradías, aunque estés ya fuera de Valladolid o por lo que sea no puedes participar, has sido cofrade, tiene que haber un sentimiento ahí. Intentemos sentirnos orgullosos de lo que es nuestra ciudad, y las cofradías son parte de ella. No dejemos de ser cofrade por el hecho de que yo ya no salga, que no pueda salir en procesión o lo que sea. Exactamente, eso sí que es verdad. Muy bien, pues nada, queridos amigos de la Sagrada Cena, Juan Diego, Carlos, habéis estado cómodo con nosotros, ¿no? ¿Habéis Muy estado a gusto? Bueno, a gusto. Una charla cofrade. Bueno, el placer es nuestro, hablar con vosotros, ya te digo, y además hablar de la cofradía de la Sagrada Cena, que tanto nos ha marcado nuestra infancia, como lo hemos dicho a lo largo de todo este programa. Pero antes de que os marchéis, y como siempre hacemos con cada una de las cofradías que pasan por aquí, pues vamos a hacer entrega de un pequeño diploma, entre comillas, de agradecimiento, pues ya no solo por participar en Hermanos Cofrades en nuestro programa, sino también por toda la labor que hacéis por vuestros hermanos de la Cofradía de la Sagrada Cena y en beneficio también de la Semana Santa. Así que, Carlos, Juan Diego, Cofradía de Sagrada Cena, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Hermanos Cofrades. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto y Raúl, por esta invitación, y bueno, encantados y enhorabuena, y a seguir con esta iniciativa, que al final los podcasts tienen una acogida muy muy grande, o sea, tanto en Valladolid como fuera de ellos. O sea, sí. Que además es importante que nos conozcan fuera y dentro. Esa es nuestra labor, daros voz a todos vosotros. Pues nada, muchísimas gracias por darnos a conocer, por la labor que hacéis, y que esto es importante para todos porque es el futuro el que se nos conozca a través de las redes sociales. Carlos, Juan Diego, nos vemos en las procesiones. Nos vemos. Nos vemos. Miguel Ángel Alonso, seguro que has ido a la iglesia de San Pedro y les has pedido a los de la cena que te dieran un poco de incienso y de romero para ambientar tu sección. Pues eso, incienso y romero con Miguel Ángel Alonso. Hablar de la cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena es para mí hablar de una cofradía muy cercana. No solo porque la iglesia de San Pedro me trae aromas de mi juventud por la cercanía con mi domicilio en Madre de Dios, sino también porque algunos familiares y amigos, o de mi familia, formaron parte de ella hace muchos años, como nuestro querido y malogrado Rafa Vaquero, presidente que fue de la misma, el también presidente Santiago Rodríguez, Juan Antonio Paíno, compañero que fuera de trabajo, o Ángel Tesedo y José Antonio San Martín, ya más cercanos en el tiempo, por citar solo de algunos de ellos y que me perdone el resto. Atrás quedan en mi retina momentos importantes, como la procesión del arrepentimiento del año 2000, en que Jesús de la Esperanza y San Pedro caminaban a la paz por Real de Burgos, camino del Colegio de Ingleses de San Albano, sin olvidarnos de nuestro querido y milagroso Cristo de la Espiga, antaño receptor de rogativas en solicitud de ese agua purificadora que aliviara la sed de nuestros campos, y que protagonizaba junto a la Sagrada Cena el acto penitencial celebrado en la plaza del Doctor Marañón, un crucificado que tiene la particularidad de tener uno de sus pies desclavados de la cruz, como testimonio, según la leyenda, de algún milagro realizado. En mi recuerdo infantil quedan también aquellas tardes de Viernes Santo, custodiando las sillas que desde mi casa habíamos colocado a primeras horas de la mañana en nuestro lugar preferido, en la Plaza de Madrid, desde donde se tenía una perspectiva inmejorable de la calle Gamazo, cuando la procesión general discurría por esta calle procedente de la acera Recoletos. Los pulsos se aceleraban cuando ya en la anochecida aparecía por el horizonte la blanca bandera de la Sagrada Cena, que anunciaba el comienzo del gran cortejo procesional. Todo un torrente de vivencias que ahora afloran en mi mente. Retrocediendo aún más en el tiempo, todo un acontecimiento de primera magnitud
tuvo que constituir comprobar cómo año tras año, no sin esfuerzo, se iban completando el monumental paso de la Sagrada Cena, el más voluminoso de nuestra Semana Santa, 3.500 kilos de peso, hasta su conclusión por Guraya y su bendición en la Catedral Vallisoletana el Domingo de Ramos de 1958. Un Domingo de Ramos para la historia de Valladolid. Era, además, el primer conjunto procesional compuesto por varias tallas que aparecía en nuestro panorama procesional desde hacía 2 siglos. Es preciso destacar la expectación generada y la gran acogida que tuvo el paso entre el público y la prensa, porque Juan Guraya supo conjugar el tradicional arte barroco castellano con unas nuevas formas de expresión artística. 13 tallas de bulto redondo y talladas completamente, en realidad 14, que no solo no desentonaron, sino que se integraron perfectamente y que vinieron a complementar la ya excelsa imaginería de nuestra Semana Santa. Aquella gran empresa, cuyo importe ascendió a un total de 359.800 de las antiguas pesetas, produjo también no pocos problemas económicos que pudieron superarse gracias a distintos donativos, en especial por parte de la familia Roger, la gran benefactora de la obra. Esto me sirve de hilo conductor para llamar la atención sobre otro apartado que considero de vital importancia para el sostenimiento de una cofradía: las cuotas que satisfacemos cofrades. Muchas cuotas, en muchos casos muy escasas, con las que no se pueden acometer las empresas de importancia que nuestra Semana Santa requiere. Nuevas carrozas y andas, renovación de enseres procesionales, exorno de pasos, obras de caridad, mantenimiento o colaboración con las sedes, etc. No son sino parte de algunas carencias que son necesarios solventar para que nuestra Semana Santa vaya recuperando su esplendor también en este apartado. Concluyo, amigos, recordando a Godofredo Garavito, tan ligado en vida a vuestra cofradía, de la que fue cofrade de honor y autor, entre otros, de un importante trabajo precisamente sobre el paso de la Sagrada Cena. Nuestro amigo Godo, como cariñosamente le llamábamos, escribió estos versos en 1986. Nos dejaste la llaga del costado y el trigal de amor de tu partida, y el vino de tu sed de nueva vida, en palabras de fuego enamorado. Atardece, Señor, y el Padre Eterno recibe tu holocausto de agonía. Se nos troca la tarde en frío invierno, mas tu carne hecha pan de Eucaristía nos librará del llanto del averno en la resurrección de tu alegría. Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, no sé si recordarás que en el programa especial del Corpus del año 2021 te fichamos y ya participaste con mucho acierto. Ya son 2 temporadas de colaboración y lo que te queda, amigo. Un fuerte abrazo y hasta el viernes. Bueno, hasta el viernes, no, hasta mañana, que nos vamos a ver seguro que en la iglesia de San Pedro a la presentación y la procesión de la Virgen del Sagrario. Pues nada, que como decía al principio, no solo estoy encantadísimo de colaborar con el programa, sino que además, para un penitente impenitente, valga el juego de palabras como yo, siempre supone un verdadero honor hablar de lo que más nos gusta y nos une, nuestra Semana Santa, nuestras cofradías. En lo personal, albergo esperanzas de que el próximo año empiece a cobrar un trienio. Roberto Alonso, hermano mayor,
¿A qué novenas o a qué quinarios o triduos vas a ir esta semana, aparte de mañana, que ya lo hemos dicho, porque te veo cogiendo estampas de todas las cofradías, con una sonrisa en la boca? Pues sí, hay que ir a ver iglesias, hay que ver imágenes, hay que ver amigos, sobre todo, darnos abrazos en esta Cuaresma para luego vivirlo fundamentalmente en Semana Santa. Pues sí, es verdad, siempre hay momentos únicos en Cuaresma que como vallisoletano y como cofrade son de obligado cumplimiento. ¿Qué te voy a decir? El besapié del Nazareno, el atado a la columna, a nuestros amigos de la Sagrada Cena, en fin, a todo lo que podemos. Hay que ir a todo lo que podemos, sí. Tenemos una agenda ahí que no sabemos por dónde ir. Y obviamente pues a los de tus propias cofradías, que siempre hay momentos para visitar, ratos para estar y bueno, pues para hacer también un rato de oración, que es importante en este tiempo de Cuaresma tan propicio para ello, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto, un placer y enhorabuena por todo este trabajo que haces para Hermanos Cofrades. La semana que viene, cuarto viernes de Cuaresma ya, por favor, cómo pasan las semanas, y otra cofradía invitada. Pues sí, hablaremos de la Cofradía de la Luz y la que recoge el saber, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, que se resguarda y se venera en esa capilla preciosa del Palacio de Santa Cruz, donde el cardenal Mendoza dejó su huella. Por cierto, que nuestro amigo Dani, aquí el gerente del Hotel Mozart, nos tendrá que ilustrar sobre su hermandad, que yo sé que también de buena tinta que hace mucho por ella, así que nada, sí. Dani, y antes de que te despidas... Sí, ya sé que te han visitado otra vez las musas esta semana, venga. Vamos a haber hecho unos pequeños versillos para los hermanos cofrades de la Sagrada Cena, que espero que sean de su agrado. Jesús de la Esperanza, Cristo de la Cena, Virgen del Sagrario que a tu Hijo esperas. Desde San Pedro Apóstol por el Prado de la Magdalena, Chancillería, San Martín, San Gregorio, para rememorar tu pasión y tu última cena. Jueves de la Caridad, jueves de la total entrega, de amar hasta el extremo, jueves de la Sagrada y última cena. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, no sé si a vosotros este tiempo de Cuaresma se os va volando y los programas de hermanos cofrades se nos hacen cortos como a nosotros, pero el tiempo es inexorable, queridos. Pero en 7 días estamos otra vez en las redes, en las ondas, como siempre, un lujo y un privilegio. Gracias por aguantarnos y escucharnos. Os hablaron hermanos cofrades.